Cassius Marcellus Clay nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Con el paso de los años, la historia lo recordaría como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, pero también es recordado por haber desafiado a las instituciones de su país, en un acto que le pudo haber costado su libertad y su carrera. El 25 de febrero de 1964, Clay peleó contra Sonny Liston por el campeonato de peso pesado en Miami. Liston era considerado por la gran mayoría como el favorito, ya que ostentaba los títulos de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Comisión Atlética de Nueva York y del Consejo Mundial de Boxeo, convirtiéndolo en un temido peleador. El giro inesperado sucedió cuando al terminar el sexto round, Liston se negó a continuar con el combate. 24 horas después de la pelea, Clay anunció al mundo que ya no era Cassius Clay, sino Muhammad Ali. Ali era una anomalía de los Estados Unidos de la década de 1960. En primer lugar, era un ruidoso autopromotor en una profesión en la que el atleta generalmente guardaba silencio. En segundo lugar, hablaba abiertamente sobre la política en Estados Unidos, algo que un atleta simplemente no hacía. Además de que se trataba de un afroamericano del sur con las políticas raciales de Jim Crow. Ali era miembro de la Nación del Islam, una organización militante dirigida por Elijah Muhammad y otros líderes carismáticos como Malcolm X. Los objetivos declarados de la Nación del Islam eran mejorar la condición espiritual, mental, social y económica de los afroamericanos en los Estados Unidos y toda la humanidad. La organización adopta las enseñanzas del Corán y los principios de la organización musulmana. En 1964, Ali tomó la prueba de calificación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero reprobó porque sus habilidades de escritura y ortografía eran deficientes. La guerra en Vietnam continuó intensificándose, y a medida que más y más estadounidenses perdían la vida, los estándares de las pruebas se redujeron en 1965, y Ali fue reclasificado en febrero de 1966. Esta reclasificación significó que Ali era elegible para el reclutamiento y la incorporación al ejército de los Estados Unidos. Cuando Ali fue notificado de su estatus, declaró que no serviría en el ejército y se consideraba un objetor de conciencia. Ali habló en voz alta y de manera controvertida sobre su estatus en el reclutamiento. No podía limitarse únicamente a sus creencias religiosas, criticaba no solo la guerra, sino también la política social. Ali dijo la famosa frase: "No tengo nada en contra del Viet Cong, nunca me llamaron negro". En 1966, la prueba para calificar como objetor de conciencia requería de 3 requisitos. En primer lugar, demostrar que se opone concienzudamente a la guerra en cualquier forma. En segundo, que esta opción se basa en la formación y las creencias religiosas. Y finalmente, demostrar que esta objeción es sincera. La Junta Local de Reclutamiento de Ali en Louisville, Kentucky, rechazó su solicitud de clasificación como objetor de conciencia y posteriormente apeló. El Departamento de Justicia concluyó que la reclamación de Ali debería ser rechazada y consideró que no cumplía con ninguna de las 3 pruebas básicas de objetor de conciencia. Poco antes de las 8 de la mañana del 28 de abril de 1967, Muhammad Ali llegó al centro de inducción de las Fuerzas Armadas en Houston. La guerra de Vietnam estaba en pleno apogeo. Cientos de soldados estadounidenses morían. Los manifestantes quemaban tarjetas de reclutamiento y los objetores de conciencia huían a Canadá. Ali no tenía intención de huir a Canadá, pero tampoco tenía intención de servir en el ejército. Mi conciencia no me permite dispararle a mi hermano, ni a algunas personas más oscuras, ni a algunos pobres hambrientos en el barro por el gran y poderoso Estados Unidos, había explicado 2 años antes. ¿Y dispararles para qué? Nunca me llamaron negro, nunca me lincharon, no me pusieron perros, no me quitaron la nacionalidad, no abusaron y mataron a mi madre y a mi padre. ¿Dispararles para qué? ¿Cómo puedo dispararle a esos pobres? Solo llévenme a la cárcel. Dentro del centro de inducción en Houston, Ali, un musulmán converso, se negó a dar un paso al frente cuando lo llamaron por el nombre que le habían dado al nacer, Cassius Clay. Un oficial superior sacó a Ali de la fila, lo llevó a una oficina en el centro y le preguntó si entendía la gravedad del acto. Ali respondió que sí. El oficial hizo salir a Ali y una vez más lo llamaron por su nombre. Señor Cassius Clay, por favor dé un paso adelante y se ha incorporado en el ejército de los Estados Unidos. Ali se negó a ceder. Minutos después, apareció afuera del centro de inducción y entregó una declaración. Es a la luz de mi conciencia como ministro musulmán y de mis convicciones personales que tomó mi postura al rechazar el llamado a ser admitido. Descubro que no puedo ser fiel a mis creencias en mi religión al aceptar tal llamado. Dependo de Alá como juez final de aquellas acciones provocadas por mi propia conciencia. Más tarde ese día, Ali le quitaron su licencia de boxeo. El 20 de junio de 1967, Ali fue declarado culpable por un jurado de Houston por un delito grave de violar la ley de servicio y entrenamiento militar universal. Según un informe del New York Times, el juez federal de distrito, Joe E. Ingraham, condenó a Clay a 5 años de prisión y le impuso una multa de $10,000. El juez anunció la sentencia inmediatamente, accediendo a la petición de Ali de no esperar. Prohibido del boxeo, él y sus abogados pasarían los siguientes 4 años apelando ese veredicto. A medida que la guerra de Vietnam se volvía cada vez más impopular, Ali pronunció discursos en los campus universitarios, convirtiéndose en un héroe pacifista y de derechos civiles. Se ha dicho que tengo 2 alternativas, dijo Ali a una multitud de manifestantes universitarios pacifistas: o ir a la cárcel o ir al ejército. Pero me gustaría decir que existe otra alternativa, y esa alternativa es la justicia. Y si prevalece la justicia, no iré al ejército ni iré a la cárcel. La licencia de boxeo de Ali fue restaurada en 1970. Después de 2 peleas de preparación, el boxeador de 29 años buscó recuperar su título
título de peso pesado del nuevo campeón, Joe Frazier, en una pelea muy promocionada en el Madison Square Garden de Nueva York el 8 de marzo de 1971. Frazier derribó a Lee en el 15º y último asalto y ganó la pelea por decisión unánime. En 1971, en lo que algunos consideraron una decisión sorpresa, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló por unanimidad la condena de Ali. Lo que ocurrió dentro del tribunal tras esa decisión fue casi tan dramático como ver a Ali boxear. El juez Potter Stewart sugirió que la corte simplemente dejara en libertad a Ali, citando un error técnico del Departamento de Justicia. Finalmente, todos los jueces, incluido el presidente del Tribunal Supremo, acordaron revocar la condena. La decisión unánime fue anunciada el 28 de junio de 1971. Cuando Ali escuchó la noticia, estaba en Chicago. Doy gracias a Alá y agradezco a la Corte Suprema por reconocer la sinceridad de las enseñanzas religiosas que he aceptado, dijo Ali. En enero de 1974, Ali derrotó a Joe Frazier. Luego desafió a George Foreman, quien era el actual campeón de peso pesado, en un combate que se llamaría Rumble in the Jungle, porque se celebró en Zaire, ahora Congo. En el octavo asalto, Ali conectó un derechazo a la barbilla de Foreman y lo envió a la lona. La victoria por nocaut de Ali fue considerada casi milagrosa y adquirió importancia simbólica porque tuvo lugar en suelo africano. Cuando recuperó el campeonato de peso pesado de una manera tan dramática, muchos observadores lo consideraron una de las muestras de resistencia y habilidad del boxeo más notables de la historia. Mohamed Ali, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, se negó a ser reclutado para el servicio militar durante la guerra de Vietnam, basándose en sus creencias religiosas y éticas. Este caso es significativo porque destaca la capacidad de un individuo para resistir lo que percibe como una injusticia basada en sus convicciones éticas y religiosas. La resistencia de Ali no solo tuvo consecuencias legales, sino que también simbolizó la lucha contra la discriminación y la injusticia social en un momento crucial de la historia estadounidense. Ali arriesgó su carrera, su estatus, y enfrentó la posibilidad de prisión debido a sus principios éticos y religiosos. Esto resalta la idea de que a veces es necesario enfrentar consecuencias personales significativas para mantener la integridad y defender lo que es correcto. La resistencia de Ali se produjo en el contexto del movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos. Su caso se conecta con la lucha más amplia contra la discriminación racial y social, sirviendo como un recordatorio de que la resistencia individual puede tener un impacto significativo en la búsqueda de la igualdad y la justicia. A lo largo del tiempo, la percepción de Ali y su papel en la historia ha cambiado. Inicialmente enfrentó críticas y sanciones, pero con el tiempo fue reconocido y aclamado por su valentía y coherencia. Esto subraya la capacidad de la sociedad para evolucionar en su comprensión y apreciaciones de acciones que desafían el status quo. La decisión de Ali y su valentía para defender sus principios inspiraron a muchos y contribuyeron a un cambio social.